Amén y amén. Amén, bendiciones, bienvenidos en el nombre de Jesús. Bueno, quiero tomar la oportunidad para invitarlos. Este próximo sábado a las 9 de la mañana estaremos dando una palabra poderosa. Era el profeta Luis Blandón, al profeta Alberto Castillo y al profeta Iván Durán, dando 3 temas poderosos desde las 6 de la mañana. Usted ajuste de acuerdo al lugar donde se encuentre. También este viernes, si usted vive en San Luis Río Colorado, en Sonora, estaré visitando la congregación allí en un buen tiempo este viernes. Ya el domingo estaremos de regreso en Centro Redención celebrando el día de Pentecostés. Y tengo algo muy poderoso que compartir, fiesta en el nombre de Jesús. Muy bien. También la profeta Cicely va a estar ministrando en un congreso de mujeres. Entidades de mujeres se van a reunir para tener un tiempo tremendo, bien fiesta en el nombre de Jesús. Bien, con el tema que nos ha ocupado en estos últimos miércoles con respecto a los tronos. Y quiero hoy mencionarles ya funcionalmente cómo usted ya entendiendo que está sentado en trono, porque hablábamos la semana pasada que debemos preferir estar sentados en tronos que tener una mansión. Una mansión, como se nos ha enseñado erróneamente, no va a provocar nada en el mundo espiritual. Es una fantasía para aquellos ambiciosos que siempre están buscando lo suyo. Lo que sí nos hace diferentes y de impacto ahora, en este tiempo, es estar sentados en lugares celestiales con Cristo. En el Salmo 122:5 se habla de tronos, no de trono. Y son tronos de gente de reino, son tronos de la casa de David. Dice, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Y cuando dice allá, tenemos que preguntarnos dónde es ese allá. Pablo nos revela que ese allá son los lugares celestiales con Cristo. En Revelación 11:16 dice, y los 24 ancianos que representan precisamente el tabernáculo de David, estaban sentados delante de Dios en sus tronos. Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Entonces esto es algo profundo que se nos debe ser revelado, que los tronos de la casa de David están divididos en 24, representados en 24 turnos, y son tronos de juicio, son tronos para personas con mentalidad de reino que han aprendido lo que es el poder del decreto. Los tronos espirituales no son para dominar a otros hombres, sino para juzgar con justicia y a la misma vez adorar con reverencia. El gobierno del reino de Dios está fundado en 2 columnas inquebrantables: justicia y adoración. Y esto lo necesitamos entender, porque si estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, tienes que ser un verdadero adorador. Los tronos de la casa de David eran tronos de juicio, donde se establecía la voluntad de Dios sobre su pueblo y no la opinión humana. En Revelación, los ancianos están sentados, lo cual habla de autoridad, pero también postrados, lo cual muestra sumisión y reverencia. O sea,
el verdadero gobernante sabe cuándo ejercer autoridad y cuándo rendir adoración. Entonces Dios está levantando una generación que sabe juzgar lo que es recto, pero que nunca se olvida de que todo juicio debe fluir desde la intimidad con Él. Es decir, que el trono es un lugar para gente responsable, no para los chismosos, los murmuradores, no para los que dicen yo opino, no para los que juzgan mal, no para los que hacen juicios parciales o egoístas, porque una actitud de esas es una traición al reino. Adoración es el alma del gobierno espiritual. Solo quien adora desde el corazón puede gobernar con sabiduría. Entonces el gobierno de los santos debe reflejar la justicia del cielo y la humildad del Cordero. El trono no es solo para hablar, es para juzgar según el corazón de Dios. Juicios justos. Por eso es que el corazón tiene que ser el de un adorador, porque si no es el corazón de un adorador, entonces la boca hablará cosas que no están alineadas con Dios. Entonces se harán malos juicios, se soltarán palabras que no tienen ningún peso en el mundo espiritual. Pero si tu corazón es un corazón que se postra delante de Dios, te puedes sentar con autoridad y harás juicio de proveniente de un corazón rendido. Por eso es que la Biblia, cuando habla de David, dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque juzgaba con equidad y a la misma vez era un adorador de excelencia. Los 24 ancianos representan a los que han vencido, se sientan, juzgan, pero no dejan de postrarse ante Dios. Entonces tiene que haber un discernimiento espiritual para la encomienda que Dios nos está dando. No juzgar por apariencia, no es tu opinión, es lo que Dios te pone en la boca, es lo que vas a hablar para que el reino de Dios pueda avanzar. Por eso necesitamos gente con temor de Dios, gente responsable con lo que habla. Yo he conocido de gente que dice que son proféticos y son tan descuidados con lo que hablan, que ya sus profecías pierden sentido porque uno recuerda y le retumba palabras que no están sazonadas. ¿Por qué? Porque no son adoradores y sus corazones no son rectos delante de Dios. Entonces, un corazón rendido jamás usará el trono para beneficio propio, sino para el avance del reino. Tienes que examinarte cómo estás usando la autoridad que Dios te ha dado. ¿Gobiernas con justicia y con adoración? Antes de juzgar, primero adora. Antes de tomar decisiones, póstrate delante de la presencia de Dios y declara: si tú me sientas en un trono, lo haré en justicia y adoración. No gobernaré con mis fuerzas, sino en la sabiduría del cielo. Entonces ahora, entendiendo esto, adoración y juicios justos, vamos a entrar en Efesios 2:6, que vendría siendo el corazón de todo lo que he enseñado. Y dice Pablo: y juntamente con él nos, pasado,
resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No dice que es algo al futuro, ya en Cristo es un pasado que se nos tiene que ser revelado en el presente. Entonces, el mayor engaño que ha frenado a muchos hijos de Dios es pensar que su herencia es futura, que su posición en Cristo es futuro, que sentarse es futuro. No, en Cristo es pasado, pero lo tienes que traer a tu presente. Nada realmente que tenga que ver con autoridad y con gloria están reservadas para después. La gloria que me diste, yo les he dado, dijo Jesús. Entonces, todo esto no son promesas futuras, es una posición presente. ¿Cómo cambia tu vida de oración cuando entiendes que en el presente estás sentado en lugares celestiales con Cristo? Que no es algo a futuro. La oración de una persona que no sabe que está sentada con Cristo es una oración demasiado terrestre. Pero cuando usted se sienta con Cristo, tus oraciones son celestiales. Entonces, sentarse en lugares celestiales con Cristo es algo espiritual, pero que sus efectos son reales en la tierra. Porque desde allá gobernamos, intercedemos, declaramos y manifestamos el reino de Dios. No lo hacemos de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. El predicador también, que predica sentado juntamente con Cristo, su mensaje es de autoridad. Su mensaje tiene peso. Su mensaje penetra hasta los tuétanos. Entonces, entendiendo ya que Jesús no fue a preparar mansiones físicas en el cielo, sino que Él fue a preparar un lugar de autoridad, fue a preparar trono para que juntamente con Él pudiéramos nosotros, sus hijos, operar las obras mayores que Él prometió. Por eso es que en Juan 14, 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está hablando de nosotros. Voy pues a preparar lugar. No mansión, lugar. ¿Lugar de qué? De autoridad. Para que donde yo estoy, donde en la diestra, en la autoridad, en la máxima expresión del poder de Dios, ustedes también puedan estar. Amado, cuando un hijo de Dios entiende esto, el enemigo sale corriendo. Los demonios inmediatamente quedan asustados. Entonces, recibe esta palabra hoy. Él fue a preparar un lugar de autoridad porque a él le ha placido compartir su autoridad con su pueblo. Por eso habla de sentarse, sentarse en la escritura es alguien que ya llegó. No alguien que va a alcanzar, alguien que está buscando y está aruñando a ver si llego. No, el que se sentó es porque llegó, porque es una posición de descanso y desde esa posición, porque ya llegaste, porque Él que te resucitó juntamente con Él, Él mismo te sentó para que ahora tú en la tierra hagas obras mayores que las que Él hizo. Por eso este es el tiempo del pueblo que Dios estará usando para las cosas mayores. Y no veo mucho intercambio ahí, hay mucho silencio. No sé si están ahí, me están oyendo,
pero estoy hablándome aquí yo mismo, no sé. Escúchame bien. El propósito del trono preparado tiene como objetivo gobernar sobre las tinieblas, no desde abajo, porque recuerde que el mundo de las tinieblas está ocupando el segundo cielo. Y si usted está abajo, quiere decir que Satanás es el que te tiene el pie encima. Pero si tú estás en lugares celestiales con Cristo, tú estás por encima del sistema operativo del enemigo. Ay, Señor, estás operando con autoridad sobre todo principado y potestad, según Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21. Entonces ahí viene el primer propósito. ¿Por qué el Señor te tiene un trono preparado y quiere que te sientes en silla de autoridad, en trono de autoridad? Primero, para que tengamos gobierno sobre las tinieblas, porque al estar sentados en lugares celestiales, el reino celestial es un reino de luz. Por eso el apóstol Pablo habla de que las armas nuestras son armas de luz. Y si el otro opera en las tinieblas y hay alguien que tiene luz, ¿quién gana? Si el arma del enemigo son las tinieblas y las armas tuyas son de luz, ¿quién tiene más poder, la luz o las tinieblas? Hombre, mi Biblia dice que la luz en las tinieblas resplandece. Número 2, para que manifieste reino. Somos llamados a hacer mayores obras, Juan 14:12, pero solo desde el trono, no desde la tierra. Usted ve un hombre de Dios, una mujer de Dios que hace cosas extraordinarias, te aseguro que es una persona que está metida allá en lugares celestiales. No hay manera de que un hombre o una mujer de Dios puedan ser usados desde abajo. No, Señor, tiene que manifestar reino y hacer obras mayores si está desde arriba ejecutando hacia abajo. Entonces puede levantar paralíticos, orar por enfermos, puede hasta resucitar muertos. Y número 3, para romper con la pasividad. No estamos esperando un escape ni abrazo cruzado a ver cuándo es que se termina esto. No, estamos sentados para ejecutar decretos, para avanzar y para establecer. Y lo dices y sucede. A veces me ha tocado a mí que lo pienso y sucede. Cuánto más cuando lo hablo y me quedo maravillado. Y no solo eso, sino dándole la gloria al Señor por todo lo que Él hace cuando un hombre, una mujer se determinan a estar sentados en lugares celestiales. Entonces, queridos, Jesús no fue a preparar una mansión, fue a prepararte un trono. Sentarse con Cristo no es un honor lejano, es una responsabilidad presente. Las obras mayores no se hacen desde el suelo, sino desde el cielo. Se hacen no desde abajo, totalmente imposibilitados, sino entronizados. Por eso tienes que preguntarte, ¿estás viviendo como alguien que está sentado con Cristo o como alguien que está esperando que vengan y lo rescaten? ¿Cuándo se acabará esto? Porque es que no hay nada emocionante para el que vive de abajo para arriba. No tiene nada que contar, no tiene nada que testificar, no le sucede nada que valga la pena. Pero apenas tú comienzas a operar en esta autoridad y en las cosas mayores, entiendes
¿por qué razones que no nos hemos ido? ¿Dónde están tus decretos? ¿Dónde está tu gobierno? ¿Dónde están tus decisiones celestiales manifestadas en la tierra? Declara conmigo, estoy sentado con Cristo ahora y no viviré debajo porque fui llamado a reinar desde lo alto. En otras palabras, usted no tiene que esperar a irse cuando usted ya está allá. Por eso es que el que está sentado en lugares celestiales con Cristo tiene visiones, tiene sueños, se le revelan cosas. Ay, Señor. Por eso yo oro por ustedes, para que tomen su lugar, para que no vivan como quien espera, sino que vivan como quien gobierna. Que seas un agradecido porque Dios te escogió para sentarte con Cristo en lugares celestiales. Que toda tu vida tiene que estar ordenada, tu casa, tu ministerio, tu negocio, desde una mentalidad no de esclavo, sino de una mentalidad de hijo con autoridad. Y que te levantas a hacer obras mayores, no por mérito propio, sino por posición. Porque esto no es porque mi mérito o porque soy fulano o mengano. No, Señor. Esto es por posición. Y tienes que declarar desde tu trono espiritual que a partir de hoy el reino se te manifiesta y las tinieblas retroceden en el nombre de Jesús. Amados, ¿qué significa entonces sentarse? Sentarse es gobernar. Este es el tiempo donde la iglesia debe despertar de la pasividad porque hemos perdido mucho tiempo yéndonos en lugar de estar ejecutando. En lugar de estar sentados con Cristo, hemos estado parados. No, ya siéntate. Siéntate y gobierna. Porque los tronos están ocupados solo para aquellos que entienden lo que es autoridad. El lugar que Jesús preparó te da acceso al gobierno del reino. No solo para que hagas exclusivamente lo que él hizo, sino mucho más. Porque su victoria es tu herencia y su trono es tu llamado. Las obras mayores de la iglesia, ¿cuáles serían? Gobernar sobre los 7 montes de influencia. Porque está profetizado que al final de los tiempos Dios levantaría un pueblo que se levantaría como un monte el más alto sobre los demás montes, y ese tiempo se llegó. Aleluya. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, cuando Jesús habló de obras mayores, no se refería solo a milagros más espectaculares, sino a la expansión del gobierno del reino de Dios en la tierra a través de su cuerpo, la iglesia. En otras palabras, que se llegó el tiempo en que aquellos que están sentados en lugares celestiales, que son adoradores y tienen juicio y autoridad, puedan decirle al chamán, hazte a un lado porque llegué yo. Puede decirle al santero, te callas porque llegué yo. Simón, con tus engaños se te terminó, como dicen los mexicanos, el corrido en Samaria, porque llegó un Felipe lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Todos los que venden objetos de idolatría se les acabó el negocio porque llegó un Pablo. Porque ahora los libros de magia se queman. Aleluya.
porque llegaron los que hacen obras mayores. Entonces, creemos que las obras mayores es levantar un paralítico. Eso ya no será lo mayor, será lo menor. Lo mayor es que Dios nos va a permitir levantar muertos. ¿Para qué? Para que se nos abran todas las influencias y corran los medios a preguntar qué es lo que pasó aquí. Escúchame lo que te voy a revelar. Jesús sanó cuerpos, pero ahora la iglesia ha sido llamada para sanar naciones. Oh my God. Jesús liberó personas, pero ahora la iglesia va a derribar sistemas de opresión. Jesús anunció el reino, ahora la iglesia debe gobernar en el reino y discipular a las naciones para que se cumpla Mateo 28:19. Ir y hacer discípulos de las naciones. Entonces yo te estoy viendo en la alcaldía, yo te estoy viendo en la rectoría, yo te estoy viendo en la oficina del empresario, yo te estoy viendo dirigiendo una red poderosa de mujeres. Y quiero decirle algo a las mujeres: prepárense, porque vamos a empoderar a las mujeres para que éstas empoderen a otras, porque Dios nos reveló una estrategia a través de la pastora Shirley, que Dios le habló a las 3 de la mañana y luego me descargó el Señor un plan de trabajo para que se termine y se rebajen los índices de criminalidad en nuestras ciudades, de drogadicción, de homicidios y de tanta cárcel llena de tanto potencial de jóvenes que deberían estar en nuestras congregaciones. Y ya Dios nos soltó toda la estrategia y vamos a reunir mujeres de diferentes naciones y les vamos a enseñar cómo a través de las madres. No importa que no sean de la iglesia, pero que entiendan: señora, quiere que le enseñemos cómo usted puede ser empoderada para que su hijo cambie. Nos vamos a ir el día de las visitaciones en las prisiones, pero no a visitar a los presos, sino a hablar con las madres mientras hacen fila y darles instrucciones de cómo pueden cambiar toda una ciudad. Porque el Espíritu Santo reveló: si logramos empoderar a una madre, esa madre, como Moisés, salvará a su Moisés. Ay, Señor Jesús, estoy emocionado con esto y ya pronto voy a hacer un citatorio de mujeres claves, de pastoras, de empresarias, de médicos, mejor dicho. En todos los países queremos tener mujeres empoderadas para empoderar. Y ahí les voy a subir en los chats ya lo que hemos preparado como introducción nada más. Y prepárense, porque vamos a reunirnos acá por el mismo Facebook, no, por el mismo Zoom, perdón. Y les vamos a enseñar cómo se reina con Cristo. Y vamos a traer a las madres, porque hay madres que lloran y gimen y no saben qué hacer con el hijo drogadicto, el hijo ladrón, el hijo rebelde, no saben. Les vamos a enseñar qué hacer. Entonces, las obras mayores, queridos, no son necesariamente sanidades. Eso ya será lo normal. Serán operaciones territoriales, estructurales y transformacionales, donde iremos con el gobernador e iremos también con el alcalde y le diremos: señor alcalde, tenemos la respuesta para la problemática de esta ciudad. No venimos a pedirle nada, venimos a darle una llave para que usted tenga una gestión de gobierno como ningún otro alcalde en esta ciudad. Lo vamos a ayudar para que usted sea el gobernador más influyente. ¿Cómo? A través de los conceptos del reino, enseñándole cómo se opera
en las cosas mayores. ¿Cuántas mujeres de las que están acá se unirían para prepararse, para convertirlas en un ejército poderoso? Sé que hay influenciadoras que están aquí recibiendo clase. Entiendo que hay una pastora que está por allá en Houston, que maneja una cantidad impresionante de mujeres en Houston. Tenemos mujeres acá también en San Diego, aquí en Los Ángeles, California, en Venezuela, aleluya, en Colombia, en Ecuador, en Argentina. Vamos a hacer esto algo global. Pero ¿cómo? Sentados en lugares celestiales con Cristo, con mentalidad de sí se puede. Vamos a decirle al mundo por qué todavía estamos aquí. Entonces son obras mayores porque son de impacto territorial, de impacto estructural, de cambios de cultura, de transformaciones masivas. Por eso necesitamos ocupar posiciones de influencia para establecer justicia, verdad y gloria en todos los ámbitos de la sociedad. Y eso está reflejado en los 7 montes de influencia. Los 7 montes de influencia son territorios que Dios le está asignando a la iglesia. Está el monte de la familia, que es lo que vamos a impactar. ¿Cuál sería la obra mayor? Restaurar el diseño divino de la familia, romper la confusión de género y levantar generaciones santas. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Sanar hogares, formar matrimonios firmes, impactar a las madres, enseñarles cómo, darles talleres, proteger a los niños del adoctrinamiento para que reciban la poderosa palabra de Dios. Segundo monte, el monte de la educación. ¿Cuál sería la obra mayor sobre ese monte? Tomar el control de los sistemas educativos para enseñar sabiduría y no ideologías, donde podamos meter jóvenes a las escuelas, a los colegios y a las universidades, los vamos a llamar los infiltrados. Si las agendas torcidas lo hacen, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros con la autoridad del cielo? Pero claro, cuando hay una iglesia que se va, le importa un comino lo que esté pasando, que se pudra todo. Al fin y al cabo, yo me voy al cielo. Yo no me voy al cielo. Yo estoy ya en el cielo con Cristo. Y sé que es algo revolucionario lo que les estoy diciendo y fuerte, pero es bíblico. Y yo aquí estoy para hablar la Biblia, no mis opiniones. Entonces, nos vamos a tomar los sistemas educativos y vamos a pedirle al Señor que nos permita entrar. Tengo pastoras que ya están metidas en las escuelas. ¿Y cómo se metieron? A través de danzas folclóricas, pero a través de eso están impactando a miles de padres. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Levantar escuelas del reino, preparar maestros con cosmovisión bíblica y purificar los currículos. Tercer monte, el monte de gobierno. ¿Cuál es la obra mayor? Influir en las leyes y políticas para que reflejen la justicia de Dios. Ser una voz que se oiga. Conectarnos con gente de gobierno. Yo personalmente no recomiendo que un pastor se meta a correr para alcanzar una posición política, pero sí debe ser un influenciador entre los políticos, sí debe ser una voz que se oiga con autoridad, porque dice, ese señor tiene respuestas, ese señor, esa dama pastora, tiene soluciones, hay que oírlo. Entonces, la iglesia debe comenzar intercediendo por los gobernantes
Necesitamos empoderar a nuestros jóvenes para que añoren lograr ser dirigentes públicos honrados, que se levanten voces proféticas en las naciones. Luego está el monte de la economía. Hermanos amados, no le tengan miedo a la economía. No tengan miedo de hablar de dinero, de finanzas, de economía, de recursos. No tengan miedo. ¿Cuál sería la obra mayor? La obra mayor es redimir las riquezas y usarlas para extender el reino, derribando sistemas de avaricia. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Levantar empresarios de reino, romper con ciclos de pobreza y financiar el avance del evangelio. Siguiente monte, el monte de la cultura o el entretenimiento. ¿Cuál es la obra mayor? Redefinir arte, música y medios con el propósito de reflejar la gloria de Dios. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Crear contenido limpio, inspirador y establecer una cultura de vida, de verdad y de excelencia. Me gozaba hablando con el pastor Oscar, que está por allá en el país de Chile, y me decía el pastor que en el lugar donde él vive nunca habían visto una camarógrafa mujer. Y la hija le dijo, yo voy a ser la primera y voy a trabajar en el canal más importante de toda esta región. Y el papá la miró y dijo, hija, si tú lo has sentido de parte de Dios, Dios te lo va a conceder. Ahora es la única mujer camarógrafa que hay en ese lugar donde ella vive y una influenciadora en la estación de televisión donde trabaja. Entonces necesitamos ese tipo de personas que se metan. Necesitamos operar en el monte de la ciencia y de la tecnología, usar la ciencia y la innovación al servicio de la humanidad y del reino sin manipulación. Escúchenme, la tarea de la iglesia es decretar y orar que se levanten científicos dentro de nuestros medios. ¿Qué pasó con los científicos que eran creyentes en Dios? Si los mayores inventos era de gente que practicaba la palabra. Si no era un judío, era un creyente. ¿Qué pasó? ¿Dónde se terminó eso? Es que la iglesia abandonó. Y cuando la iglesia abandona, el enemigo viene y se lo toma. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor vuelve a levantar científicos, que Dios les revela cosas que todavía no se han descubierto. Aleluya. Inventos que honren a Dios y protejan la ética científica y revelar el conocimiento divino. Necesitamos tomarnos el monte de la religión. ¿Cuál es la obra mayor? Romper con estructuras religiosas muertas y establecer la iglesia viva, activa y poderosa. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Ser una iglesia sin paredes, sin religiosidad, pero llena de fuego, poder y revelación, con sabiduría, con ciencia, con manifestaciones del poder de Dios, con el mover de los 7 espíritus de Jehová. Esos son los 7 montes. Por eso es que el Señor necesita una iglesia sentada en lugares celestiales con Cristo, porque el que está sentado en una banca, en una congregación, queriendo irse, ¿qué monte va a querer impactar? Pregunto, de verdad, en serio, el calientabanca, ¿qué le importa? Ni entiende de lo que estoy hablando. Pero el que está mirando desde arriba hacia abajo, panorámicamente está diciendo eso que el apóstol está diciendo es de Dios, porque esas son las obras mayores. Vamos a impactar territorios en el nombre poderoso de Jesús. Que la próxima inauguración de presidente, de gobernador y de alcalde se nos invite a nosotros, porque va a decir ese gobernante,
por este hombre y esta mujer de oración de Dios es que yo estoy aquí. Entonces, amados, la iglesia no fue llamada solo a reunirse, sino a gobernar en cada monte. Las obras mayores son las que transforman sistemas enteros, no solo momentos. Y voy a compartirles un escrito que tengo, que preparé, donde hice un análisis de cómo de verdad cuando la iglesia se levanta con mentalidad de reino, puede derribar sistemas, puede cambiar naciones. Y les pongo un ejemplo clásico. ¿Cómo crees tú que cayó la antigua Unión Soviética cuando era un imposible? ¿Será porque Reagan dijo, señor Gorbachev, derriba este muro? No, es porque habían grupos de intercesión de alto voltaje que acabaron con la Unión Soviética. Acabaron con sistemas comunistas en Ucrania y no fue un ucraniano, fue un negro africano el que lo hizo. La revolución naranja fue a través de la iglesia. Hay ejemplos bíblicos actuales, más bien ejemplos actuales que conforme a la palabra han estado interviniendo y las naciones están cambiando a tal punto que se ha entregado la llave de la nación a apóstoles y a profetas. Y no por engaño ni mentirita, sino algo real. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿a cuál de esos 7 montes Dios me ha llamado a ser un influenciador? Identifica por cuál de esos montes es que yo siento que estoy apasionado, por la familia, por la educación, por el gobierno, por la economía, por la ciencia, por el arte, por los deportes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Toma acción. Y el Espíritu Santo te va a habilitar porque te dará la sabiduría de los amigos de Daniel. Y declaro que cuando tú comiences a tomar acción, serás 10 veces mejor que todos los que van a estar contigo. Declaro que Dios te va a soltar una inteligencia que tú mismo te vas a sorprender. Porque vienen tiempos de aceleramiento para el pueblo de Dios. Por eso te invito, capacítate, conquista y gobierna. Declara conmigo, Señor, estoy listo para hacer obras mayores. Dilo conmigo. Llévame al monte que me has asignado. Dame la estrategia para conquistar y que tu reino se establezca a través de mi vida. Hoy me levanto como hijo del reino para gobernar con poder y con verdad. Las obras mayores son las que la iglesia hace desde trono, preparado por Cristo, para que nosotros miremos a nuestro alrededor y digamos, tenemos que ser gente de influencia. Voy a leerles aquí una porción ahora que ya voy aterrizando este tema para hacer una mega oración poderosa. Acontecerá, recibe esta palabra, en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Hermanos, amados, las naciones están gimiendo. Están esperando la manifestación de los hijos. Les voy a enseñar pronto lo que significa ser trigo en este tiempo. Cómo Dios está levantando una nueva raza. Porque Él lo había prometido. Voy a levantarme un monte en los postreros de los tiempos.
Y saben ustedes que cuando uno estudia el libro de Daniel, que habla de una gran piedra que vino rodando y derribó los montes y se convirtió en un solo monte, esa piedra que viene rodando son los hijos de Dios. Se los tengo que mostrar por la escritura pronto para que ustedes lo vean. Esa piedra no cortada con mano no es solamente Jesús, sino también los santos que vendrán rodando con él. Ay, y va a aplanarlo todo y se va a hacer un solo y gran monte. Pero desde ahora tenemos que establecer los principios del reino. Desde ahora tenemos que aprender cómo es que se reina con Cristo. ¿Cómo es que podemos nosotros tomarnos los territorios? Mire, les voy a poner una tarea. Si usted vive en un lugar o su templo está en un lugar donde haya cerca una casa de lectura de manos, de adivinación, de cartas, es decir, una bruja que tenga un negocio por ahí cerca, alrededor del templo donde usted se congrega, donde usted vive. Váyase con la autoridad, pero con mentalidad de estar sentado con Cristo. Y delante de ese negocio declara, te cierras en el nombre de Jesús. No puedes seguir operando porque este territorio, yo tengo jurisdicción espiritual en este territorio. Yo ya estoy observando el lugar donde tenemos el nuevo templo y ya me di cuenta que al frente hay una brujita que tiene que desalojar, porque ese es mi territorio y dos poderes no pueden estar en el mismo lugar. Y vas a ver lo que va a suceder si lo declaras desde arriba, porque son tronos de juicio. Salen huyendo, amados, y será testimonio de lo que estoy hablando, es verdad. En el nombre de Jesús, tienen que moverse, tienen que desalojar. No van a poder seguir pagando el arrendo. No van a poder, porque estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, este reino de Dios, amados, no consiste en palabras, sino que consiste en hechos transformadores, en hijos que están ocupando posiciones genuinas y una iglesia que no teme tomar el lugar que le corresponde. Termino con esto. Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiere decir que la familia es el primer lugar donde tenemos que instituir el gobierno de Dios. Por eso vamos a empoderar a las madres para que éstas vayan y rescaten a los hijos. Porque si la familia se pierde, todo el reino pierde terreno. Hoy el enemigo ataca a la familia con ideologías de género, de aborto, de divorcio y de confusión y de droga. Pero nos vamos a levantar a restaurar el sacerdocio familiar, sanar generaciones enteras de maldiciones y traumas. Vamos a vaciar cárceles y llenar templos. No, ustedes no me oyeron. Vamos a vaciar cárceles y llenar templos. Vamos a vaciar hospitales de gente desahuciada para que familias enteras se entreguen a Dios. Vamos a levantar matrimonios firmes. Vamos a levantar una cultura de padres y madres espirituales, de generaciones de herederos del reino. Vamos a unirnos a Abraham, que fue llamado padre de naciones. Y si nosotros somos hijos de Abraham, entonces las naciones son nuestras también. Y su familia de Abraham
se convirtió en una plataforma de promesa. No me dejen solo ahora que esto se está poniendo apenas bueno. Tu familia es el primer altar, no es solo una casa. Yo declaro que donde tú vives no es una casa, tú vives en un altar donde ángeles suben y descienden y la gloria de Dios está en tu casa. Te lo digo ahora en el nombre de Jesús, donde el gobierno de Dios está establecido en tu hogar. Di conmigo, yo tomo autoridad sobre mi casa. Declaro que mi familia servirá al Señor y rompo toda agenda del enemigo sobre mis generaciones y establezco el reino de Dios en mi hogar. Vamos a irnos por el monte de la educación. Entendiendo esto, instruye al niño en su camino. Pero ¿cómo lo van a instruir esas mujeres si no entienden todavía nada? Les vamos a enseñar cómo instruir para que cuando fuere viejo no se aparte de él. La educación forma la mente de las próximas generaciones y hoy está controlada por sistemas humanistas, ateos y relativistas. La iglesia tiene que recuperar la sabiduría. Vamos a irnos con obras mayores. Que usted abra su Facebook, su Instagram, su TikTok si quiere. Yo no me meto en esa basura porque está grave. Gente enseñando por Zoom con currículos basados en la verdad bíblica. Si usted no tiene temas que enseñar, hábleme y yo le doy 3 manuales para que enseñe de 0 a 100 y lleve una persona de 0 a 100. Tenemos que levantar maestros como Daniel, con excelencia y con temor de Dios. Tenemos que romper el adoctrinamiento con ideologías baratas, contrarias al reino. Tenemos que levantar a un Daniel y sus amigos educados en Babilonia, pero permaneciendo fieles para superar con sabiduría de lo alto todo lo inferior que les querían enseñar en Babilonia. Amados, ¿qué están aprendiendo nuestros hijos? ¿Qué está formando la mente de las generaciones? Declaro en el nombre de Jesús que se levanta una generación que ama la verdad, que será cabeza y no cola en la educación, y que nuestros hijos, nuestros nietos serán los mejores estudiantes, porque Dios les abre el entendimiento para ser los mejores. Porque declaro que la sabiduría de Dios les llena la mente y se quedarán asombrados cuando los oigan hablar. Nos vamos a tomar el monte de gobierno, porque la Biblia dice que el principado está sobre su hombro y no hay límite para su gobierno. El gobierno establece leyes que permiten o impiden el avance del reino y usted lo sabe. Si los hijos de Dios no participan, los impíos dictarán leyes injustas. Necesitamos orar que Dios levante gobernantes justos y temerosos de Dios. Tenemos que influir en políticas públicas que protejan la vida, la libertad religiosa y la justicia. Tenemos que orar y decretar que se rompen ciclos de corrupción y de manipulación de poderes en nuestras naciones. Necesitamos que se levante un José que influencia a un faraón, una Débora que sea jueza y profetisa y madre de toda una nación. ¿Oras por tus gobernantes? ¿Participas tú en los procesos de tu nación o solamente miras a la distancia y luego recibes los golpes y te quejas? Señor, yo te pido que levantes justos en el gobierno, dentro de tu propio pueblo, que tomen lugar para gobernar. Entre tanto, nosotros intercedemos, preparamos
para que todo plan del enemigo se rompa sobre nuestra nación y tu reino venga y tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo, y eso está dicho por Jesús. Amén. Vamos a orar por la economía. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas. Las riquezas es un instrumento de expansión del reino y no debemos avergonzarnos. Las riquezas deben estar en manos de los justos. A mí no me envía ninguna ofrenda para viajar por las naciones, ningún impío, ninguno que está comprando droga, ni está comprando alcohol. Jamás me ha enviado una ofrenda. Solo el pueblo de Dios que tiene revelación son los que me han bendecido para viajar por las naciones de la tierra. Y yo declaro que las riquezas llegan a las manos de los justos, porque tú sí sabes bendecir y no sabes corromper. Dios va a levantar como nunca antes empresarios de reino. Se va a romper el espíritu de mamón y de avaricia. Y se van a levantar financistas de reino que van a financiar misiones, medios, obras sociales y el avance del reino. Gente como Salomón, a quien Dios le dio riquezas y sabiduría para gobernar y para glorificar su nombre. ¿Cómo ves tú el dinero? ¿Como un fin o como una herramienta para el reino? Recibe esta oración ahora. Señor, yo bendigo a todos los que me están oyendo para que bendigan. Y yo rompo todo ciclo de escasez y activo tu poder para hacer riquezas y entregas finanzas a tu pueblo para tu servicio. Viene finanzas, viene economía, se llenan las cuentas bancarias, se venden los productos en el nombre poderoso de Jesús. Viene esa llamada, viene ese contrato, se firman. Ahora lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, recibe. Él es el que da poder. Estoy soltando ese poder ahora mismo para que recibas la bendición de ser cabeza y no cola. Vamos a impactar la cultura y el entretenimiento, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Ya se me terminó el tiempo. Vamos a levantar modelos, gente que de verdad a través del entretenimiento sean canales de gloria y no de necedad. Que la iglesia tenga contenido que inspire y edifique. Que se levanten artistas que tengan coronas en sus cabezas, músicos, gente que haga películas de calidad que glorifiquen a Dios. Ahora mismo en taquilla las películas que más dinero están dando son las que tienen que ver con la Biblia. Aleluya. Que se creen medios de comunicación, que nos tomemos las redes sociales, que podamos destronar ídolos y culturas con creatividad santa, que se levante un David músico, poeta, guerrero y rey, que con la adoración transforma la cultura y la nación. Amados, ¿estás creando o estás consumiendo? ¿Están oyendo tu mensaje o te estás tragando el mensaje del mundo? Declaro que vienen tiempos de creatividad para el reino, y toda obra que hagas glorificará al Rey, y se levantan artistas sanos que llenarán la tierra con la gloria de Dios. Y voy a terminar aquí porque el tiempo se me acabó, pero viene el monte de la ciencia y la tecnología. Viene el monte de la religión y habrá un reemplazo completo, porque las estructuras muertas ya no serán más, porque serán culturas vivas y llenas del poder de Dios. Ay, papá, se me terminó el tiempo, Señor Jesús. Bueno, dite tú mismo,
se llegó mi hora de recuperar mi trono. Dilo. Di conmigo antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. En este tiempo postrero se llegó el tiempo donde el pueblo de Dios pase del dolor al dominio, del llanto a la conquista, de la cruz al trono, porque Jesús no solo murió por ti, resucitó contigo y te hizo sentar en los lugares celestiales. Ya no permanezcas más de pie frente a la cruz penitente, ni de rodillas cada domingo llorando por tus pecados. Siéntate en el nombre de Jesús, porque tronos te están esperando, los tronos de David te están esperando. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias y desato decretos sobre cada familia y con toda certeza sobre cada ciudad y sobre cada nación. Y declaro que toda usurpación del enemigo en los tronos que le corresponden a tus hijos se quiebra ahora, y que los tronos vacíos se llenan con hijos de Dios, no con impostores. Porque la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ya no serás un espectador, serás un gobernante. No vivirás como siervo temeroso, sino como hijo con autoridad. Hoy declaro proféticamente que te tomas tu trono, que estableces reino, que proclamas que Jesucristo reina a través de tu vida. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Nada te va a detener, nada te va a robar tu posición, porque desde ese lugar espiritual caminarás en dominio, en sabiduría, en poder y en humildad. Señor, sopla aliento y envía a tus hijos sobre cada monte. Úsanos para traer transformación y justicia y gloria a esta generación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, los dejo ir. Bendiciones. Bendiciones.